Bueno, hemos venido viendo varias cosas con relación a lo que es la reunión congregacional en el día del Shabbat, y hemos estado viendo también un poco de lo que es el funcionamiento en sí, de lo que es la iglesia, ¿no? Principalmente tomando en cuenta la iglesia primitiva, aquella iglesia que el Señor Jesucristo dejó establecida en sus discípulos y que eso se fue replicando, ¿no? Hasta que en el primer siglo pareciera que todo funcionó bien y después del primer siglo todo cambió, muchas cosas cambiaron, ¿no? Entonces hubo una metamorfosis muy grande en relación a aquella iglesia primitiva, ¿no? Una iglesia que era muy relacional, que se manejaba de una manera que hoy difícilmente lo podemos encontrar en cualquier iglesia cristiana, ¿no? Si de repente uno se acerca a una iglesia cristiana, va a empezar a ver otro tipo de cosas, ¿no? Principalmente nosotros que estamos en este lado occidental, y que todo lo que está en el lado occidental está contaminado por el gran occidente, que es el norte, Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos como que contamina todo. De repente termina contaminando las cosas, y eso va después bajando y llega a las grandes ciudades y después llega al interior, ¿no? Entonces lo primero que sale allá, después lo vamos viendo que se replica en grandes ciudades, ¿no? Acá en Argentina lo primero que se replica es Buenos Aires, después Córdoba, Rosario, y después en todo el resto del interior, ¿no? Las cosas buenas y también las cosas malas, ¿bien? Y en la iglesia no es un ámbito que no se deja de tocar, sino que al revés, la iglesia fue algo que también no solamente fue contaminado por Roma, por esa Roma de Constantino y mucho antes también, y posterior también, ¿bien? Sino que aparte de toda esa contaminación, tuvo la contaminación del mercantilismo, ¿bien? De ese mercantilismo que nada tiene que ver con la iglesia primitiva, con la iglesia neotestamentaria. De repente, si hoy nosotros podemos ir a alguna iglesia de cualquier estilo cristiana, podemos ir a una iglesia cristiana, ya sea pentecostal, bautista, hermanos libres, no hablando de una denominación en particular, sino de cualquier denominación, nos podemos encontrar que esa iglesia se asemeja más a una corporación, a una empresa, que a una familia. ¿Y por qué digo familia? Porque la iglesia neotestamentaria se parecía más a una familia que a una corporación. Sin embargo, hoy vemos que la iglesia parece más a una corporación que a una familia, con funcionamiento como una familia, ¿no? Entonces, nosotros podemos encontrar en la palabra que la iglesia es una familia en la cual los miembros están unidos, ¿bien? Hay una unión sobre todos los miembros, es orgánicamente relacional, están todos relacionados entre sí, son inseparablemente allegados, todos, uno por otro. ¿Por qué? Porque hay una vida divina en cada uno de la persona que decide cambiar su vida. Entonces una persona que decide cambiar su vida, recibe a Cristo en su vida, ¿bien? Lo primero que hace es bautizarse, y después de bautizarse, ¿qué hace? Se añade a la iglesia y empieza a caminar de una manera distinta. Porque la iglesia no pasa por un culto de 1 hora, 2 horas, 3 horas, en un día de la semana, sino pasa por un estilo de vida. Y ese estilo de vida es las 24 horas, todos los días. Que se puede manifestar de una manera más grande en el momento en que todos tenemos nuestro día de descanso, se puede ver, se puede materializar, pero en realidad se materializa lo que venimos haciendo o venimos desarrollándonos nuestra comunión con Dios todos los días, ¿no? Desde el primer día de la semana hasta el último, ¿no?
Cuando verdaderamente alguien tuvo una conversión, ya está ligado a esa familia de Dios. Ya empieza a pertenecer, bien, en esa familia de Dios. Y es lindo decir familia, ¿no? Porque de repente una familia marca muchas cosas, ¿no? Cuando uno se hace cristiano, uno ya ha venido a ser parte de esa nueva familia, a la cual le podemos llamar, si quieren llamarla de alguna forma a esa familia, le podemos llamar iglesia. No, la iglesia no son los edificios. Habíamos visto en otras clases que la iglesia no es el edificio, sino que la iglesia la forman piedras vivas. Y esas piedras vivas somos cada uno de nosotros. Que juntos, unidos, ¿ven? Tiene que haber una unión, una unidad para poder edificarnos mutuamente y poder construir ese tabernáculo de Dios, en donde habite Dios realmente, pero no ya en un edificio físico, porque dice que ni los cielos pueden contener a Dios. Entonces, ¿cómo un edificio físico va a contener a Dios? No podemos decir que porque nos juntamos en ese lugar, ahí está la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está en todos lados. ¿Por qué? Porque si ni los cielos la pueden contener, está en todos lados. Que uno no tenga la presencia de Dios adentro es porque uno está en tinieblas. ¿Bien? Pero si uno anda en la luz, Dios siempre va a estar habitando en nosotros. Ahora, qué lindo cuando nos juntamos todos los que en los que tenemos a Dios dentro de nuestro corazón, en donde habita Dios en nosotros. Entonces, en esa unión formamos esa casa espiritual o esa familia de Dios. Nosotros vamos a encontrar en la palabra, y vamos a ir buscando Gálatas 6:10, vamos a encontrar más palabra sobre familia, o sea, palabras relacionadas o ligadas a la familia o a la casa de Dios, que a una corporación. No nos vamos a ver que de repente cuando yo hablo de corporación, hablo de un sistema piramidal que tienen la gran mayoría de las iglesias. Bien, la gran mayoría de las iglesias tienen ese sistema piramidal. A veces uno dice, sí, la iglesia católica, o juzga que la iglesia católica tiene un sistema piramidal. Y sí, es cierto, pero la iglesia evangélica también tiene un sistema piramidal, en donde ya no hay un papa, sino que hay muchos papas, ¿no? Cada uno es cabeza, cada hombre se hace cabeza de un ministerio, se hace cabeza de una iglesia, y tiene un orden jerárquico en donde todo lleva o conlleva a que una persona tiene la palabra inefable, ¿no? Uno solo es el pontífice, el puente a Dios. Ninguno podemos llegar a Dios sino que solamente esa persona que es cabeza de todo un ministerio o de toda una iglesia. Es lamentable, pero es la realidad que hoy podemos encontrar. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente distinto. Nos enseña otras cosas. Miren lo que dice Gálatas 6:10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, ¿a quiénes? A lo de la familia de la fe. O sea, aquel apóstol Pablo, cuando escribe Gálatas, se está refiriendo a un ambiente familiar, no se está refiriendo a una corporación. No se está refiriendo a una, si bien todas cosas pueden ser instituciones, ¿no? Ya cuando 2 o 3 personas ya tienen un mismo propósito, ya se le puede llamar institución, ¿bien? No está hablando en algo institucional, lo está hablando de una manera, de una forma mucho más amena, mucho más cálida. Miren cómo está hablando, dice, hagamos bien a todo, pero mayormente a lo de la familia de la fe. Y lo llevemos a la vida de una familia de sangre. ¿Cuántas veces uno puede ayudar a gente? Muchísimas, ¿no? Y a veces puede decir, no, hoy no puedo, hoy esto, hoy lo otro. Se puede tomar cuando es alguien ajeno. Pero ¿qué pasa si un hermano tuyo de sangre, un hijo o un padre, te pide una mano? Automáticamente uno sale corriendo a poder asistirlo, a poder ayudarlo. Eso se tiene que trasladar a lo que es la familia de la fe. ¿Bien? Por eso el apóstol Pablo habla de esa manera.
hagamos bien a todos, pero a la familia de la fe lo ayudemos de una manera mayor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque existe otra relación, ¿no? Existe un par, hay algo que nos une. En las familias de sangre nos une, ¿qué cosa? La misma sangre. Pero en la familia de la fe nos une el mismo espíritu. Y a veces se puede transformar que la familia de la fe puede ser más fuerte que la misma familia de la sangre. ¿Por qué? Porque la divinidad es mucho mayor que la sangre. ¿Bien? Vamos a leer otro texto para no hacer doctrina sobre un solo texto. Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjero ni advenedizo, dice, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Es lindo escuchar a Jesús o leer cuando Jesucristo enseña a orar, siempre habla Padre, ¿no? En todo momento vemos que siempre yo voy al Padre, el Padre, el Padre. Entonces siempre nos pone en un ambiente familiar. Ahora, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, siendo el Redentor, llama Padre a Dios y nos quiere poner a todos en la escala de ser hijos del Padre, y existe esa familiaridad y existe esa confianza, ¿no?, con Dios y con Jesucristo. Y sin embargo, a las figuras humanas que están dentro de una iglesia, parece que podemos llegar más rápido a Dios que a esas personas. Parece medio extraño, parece medio raro. Yo estoy hablando de la falta de respeto, yo no estoy hablando de la falta de sujeción, sino estoy hablando de la accesibilidad que se puede tener en una familia. Bien, en una familia, ¿cómo hablo yo a mi padre? ¿Cómo hablo yo a mi hermano? Bien, porque todos podemos tener, vamos a ser todos iguales, pero tenemos diferentes funciones dentro de una familia, ¿no? El padre tiene algunas funciones, la madre tiene otras funciones, los hermanos mayores capaz que tienen otra función, de acuerdo a las edades que tengan, hermanos menores capaz que tienen otra función, otras responsabilidades. Bien, en una familia de la fe también existen funciones, existen responsabilidades distintas, bien, pero no tiene que existir esos cargos jerárquicos que ponen las corporaciones. En una corporación sí hay cargos jerárquicos, en una iglesia no. En una iglesia hay funciones, funciona a través de los dones que pone el Espíritu de Dios en cada persona y que esa persona lo desarrolla, porque también puedes tener el don y quedarte tranquilo y no desarrollarlo. Bien, entonces ahí no va a poder funcionar nada, ¿no? Otro texto más, 1 Timoteo 3:15, dice: para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ven? La casa de Dios. ¿Ven? Hablamos de la casa, un ambiente familiar, un ambiente de hogar. ¿Cómo uno se siente cuando llega a su casa? ¿Es lo mismo comer en una casa, en su casa que en un restaurante? Yo sé que muchos van a decir, ay, me encanta comer en un restaurante. Y es cierto, a muchos les gustan, pero por lo menos, en el caso mío, de mi señor y de mi hijo, nos gusta más comer en casa, ¿no? Porque en casa uno puede comer con las pantuflas, ¿no? Uno puede estar relajado, uno puede estar de una manera distinta, no se está midiendo de nada, sino que uno puede estar totalmente relajado, confiado y con sus seres más amados, ¿no? Entonces, de repente, el hecho de estar, ¿no? Con esto no se agarren todos, es decir, no lo van a sacar para pasear a su familia, no, salgan, diviértanse, cenen afuera, es lindo, pero la realidad es que el mejor lugar en donde podemos estar, el mejor lugar en donde nos vamos a encontrar, el lugar en donde todos queremos llegar, ¿no? Cuando tenemos nuestra rutina de trabajo, ¿a dónde queremos llegar siempre? A nuestra casa. Queremos llegar a nuestra casa, queremos llegar a ese lugar en donde uno puede descansar y relajarse. Así tiene que ser la iglesia, ¿no? Así tiene que ser la iglesia. Y no hablo del lugar físico, sino tengo que hablar así, no de las horas
que llegue el Shabbat para poder reunirme con todos mis hermanos y poder descansar, ¿no? En donde uno no se va a tener que estar cuidando, a ver, no, si este me hace, como en el trabajo, ¿no? En el trabajo uno se tiene que estar cuidando de todo, tiene que tener los ojos bien abiertos, todos los sentidos bien despiertos. En cambio en la iglesia uno se siente de una manera distinta, ¿no? Se siente de una manera confiada, se relaja, se siente bien, disfruta, ¿ven? De eso se trata la iglesia, no un ambiente de una corporación, sino un ambiente familiar, más relacional. En Hebreos 3:6, ven que tenemos muchas palabras con relación a lo que es familia, ¿bien? Dice Hebreos 3:6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, ¿ven? Como hijo sobre su casa, ¿ven? Estamos hablando de la casa de Dios que forma esa iglesia, la cual casa somos nosotros, ¿ven? No estamos hablando de un edificio físico. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y Él gloriarnos en la esperanza, ¿no? Pero acá lo importante es cómo define esta palabra a la familia de Dios, ¿no? La familia de Dios se tiene que manejar de una manera tan sencilla, tan humilde, tan práctico, ¿no? Sin tanta burocracia entre los hermanos, porque en fin y al cabo somos todos hermanos que todos lo necesitamos y todos vamos hacia un mismo lugar. Hebreos 3:6 habíamos dicho, veamos Hebreos 10:21. Hebreos 10:21 dice algo parecido, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Bien? Se está refiriendo a Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿sobre quién es el sacerdote Jesucristo? Sobre la casa de Dios. Entonces ven que está muy lejos de una corporación, lo que es la familia de Dios, el funcionamiento de lo que es la iglesia neotestamentaria o iglesia primitiva. En 1 Pedro 2:5 también tenemos otro texto que dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como una casa espiritual, cada uno de nosotros formamos esa casa, o sea, cada uno de nosotros es una piedra. Y si uno de nosotros falta, queda un huequito, ¿bien? Queda desprotegida la casa. Bien, entonces es importante que todos siempre estemos. Dice, vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Nosotros también podemos encontrar, descrito en la palabra, como un cuerpo, como una desposada, como una nación, como un sacerdocio, o como un ejército. ¿Bien? A veces se la compara o se hace algunas metáforas de lo que es la iglesia o el pueblo de Dios o la tejilá, como quieran llamar, porque de acuerdo a la función que van a hacer, ¿bien? O a la función que están cumpliendo o al momento que están pasando, ¿no? Por ejemplo, si la familia de Dios, la iglesia, ¿no? Sale a hacer evangelismo, ¿qué está haciendo? Está luchando. ¿Contra quién? Contra potestades. ¿Bien? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces nos transformamos, ¿saben en qué? En un ejército. Entonces ya vemos que el ejército de Dios, porque salimos, ¿a qué? A luchar. Entonces se puede ver en la palabra el ejército, y el ejército, o lo podemos nombrar también como ejército, y el ejército de Dios es la misma iglesia, pero actuando en una función de evangelismo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir también que la iglesia es un hospital, o no puede ser un hospital la iglesia. De hecho es un hospital la iglesia, porque ¿qué recibe la iglesia? Gente enferma, con enfermedades espirituales, a veces con enfermedades espirituales que se transformaron en enfermedades almáticas, y a veces se transformaron en enfermedades directamente físicas. ¿Bien? Entonces, ¿es un hospital o no un hospital? Claro que sí. Y además, es un hospital catedrático. ¿Saben por qué? Porque el enfermo que se sana, después termina siendo enfermero. El enfermo que se sana, termina siendo enfermero. Por eso todos, los que ya hemos pasado por un proceso de sanidad,
de sanación, de haber restaurado nuestras almas, nos transformamos en enfermeros. Porque el que sana es Dios, no las personas. ¿Bien? Entonces nos transformamos en ese hospital y nosotros como enfermeros atendemos a todos esos pacientes que vienen con necesidades, con problemas. Cuando hablamos de nación, también lo podemos, dice una nación santa, dice la palabra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene una nación en particularidad? ¿Cuál es una particularidad de la nación? Capaz que acá en Argentina no lo notamos, porque es un país muy desunido, ¿bien? Pero la nación, lo que lo marca es la unión. Ese patriotismo que tienen muchos países, ¿qué es eso? Es unión. La unión como pueblo de Dios nos transforma en nación santa, en ese pueblo adquirido por Dios, ¿no? También podemos decir que la iglesia tiene que funcionar como escuela. ¿Bien? ¿Por qué como escuela? Porque nosotros somos más que maestros de la palabra. Y nosotros enseñamos a las personas a vivir de una manera diferente a través de ¿qué? De la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces termina siendo una escuela, en donde los que van aprendiendo van enseñando a los que recién van entrando, ¿bien? También es una desposada. ¿Por qué una desposada? Porque una desposada, una persona que se está por casar, se tiene que purificar, ¿bien? Y se tiene que preparar, ¿bien? Se tiene que adornar para llegar a ese momento del casamiento, ¿no? Pero lo que más me gusta de todas las formas que le podemos decir a una iglesia es la familia. Porque la familia, lo que más se destaca son dos cosas. Es el amor y la relación. Hay dos cosas que tiene que tener una familia sana. Una familia sana no puede dejar de tener amor y relación. ¿Bien? ¿Por qué le hablo de todas estas cosas? Porque es necesario que entendamos cuál es la función que cumplimos como iglesia. ¿Para qué estamos? ¿O cómo debemos funcionar? Entonces, todo este tipo de cosas, como ejército, hospital, nación, escuela, desposada o familia, es lo que nosotros tenemos que parecer, al menos. Entonces, cuando uno diga, estoy en una iglesia y no siento una relación familiar, ¿qué va a suceder? Hay algo que está mal. O la iglesia no está funcionando como familia, o la persona no quiere abrir su corazón para pertenecer a esa familia. Por eso es raro cuando dicen, no, uno, sí, tal se fue de la iglesia. Yo no diría que tal se fue de la iglesia, sino el tal nunca estuvo en la familia. O alguien se va de la familia, ¿no? Acá en Occidente nomás podemos entender que los chicos llegan a una edad y se quieren ir a vivir solos. Pero la realidad de una familia es que la familia, o por lo menos el modelo bíblico que tenemos, dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, está diciendo que en ningún momento tiene que estar solo. Porque salís de una familia para formar otra familia. Y eso sucede en la iglesia. Vos no podés salir de una familia para quedarte solo, dando vuelta. Tenés que salir. Si salís de una familia es para formar otra familia. ¿Ven? Así se produce, como se produce en la vida. Tenemos que entender que la palabra es mucho más simple de lo que parece. La palabra es mucho más simple de lo que parece. La palabra nos marca todo con ejemplos que nosotros podemos ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el enemigo destruye las familias? ¿Por qué el enemigo destruye las relaciones en la familia? En donde no haya relación marido con mujer, o madres con hijos, o padres con hijos. ¿Saben por qué? Porque no vamos a poder entender que el concepto de una iglesia es una familia. Entonces no lo vamos a entender. Si nosotros entendemos lo que es una familia, vamos a poder entender lo que es la iglesia. Pero como el enemigo pone todas las cosas para que no haya una vida familiar acorde, entonces la familia cada día son un desastre, ¿no? Cada familia, cada uno anda en un mundo distinto,
nadie tiene relación con nadie, nadie se relaciona, nadie funciona como tiene que funcionar. Entonces pensamos, al no tener un modelo en nuestro hogar, ¿cómo lo va a tener en la iglesia? ¿Cómo vas a entender? ¿Cómo vamos a entender nosotros que la iglesia se va a casar con el Mesías? No le podemos entender. ¿Cómo podemos entender que Dios se quiere casar con la iglesia? Eso es más complicado. ¿Bien? Porque eso está en el primer pacto y eso nunca se cambió. Mucho más complicaciones. ¿Cómo podemos entender que Jesucristo diga Padre? ¿Cómo es la relación de un padre con un hijo? ¿Cómo podemos entender en la palabra que se hable entre hermanos, el amor de los hermanos? Si los hermanos se están destruyendo, se comen los ojos en la vida diaria. Entonces, es muy importante poder volver a esos principios bíblicos y poder entender lo que es una familia, ¿no? Entonces dice la palabra que nunca Dios estableció que el hombre o la mujer pueda vivir como un individuo separado de un ambiente familiar. Por eso que nosotros necesitamos la iglesia, porque la iglesia es el ambiente familiar adecuado. El que no te da tu casa, tu hogar, bueno, la familia te lo va a dar, la familia de la fe. ¿Bien? Y ahí vamos a poder entender lo que son funciones familiares y no tener las chapas, ¿no? Las chapas jerárquicas de una corporación. ¿Ves que es distinto? Es muy distinto cuando empezamos a pensar más como familia que corporación, ¿no? Entre los mismos, entre todas estas cosas podemos ver que las relaciones de los hermanos, la paternidad espiritual, ¿ven? No podremos entender nunca una paternidad espiritual. ¿Cómo entender una paternidad espiritual de un gerente con un empleado? No lo van a entender, porque ahí no hay paternidad espiritual. O de un supervisor, está el gerente y está el supervisor de área. Y el supervisor de área en una corporación está viendo a ver quién hace una macana para echarlo. ¿Cómo va a tener amor sobre esa persona? ¿Te cuidas por miedo? No por amor. Ahora, ¿cómo en una familia? Es distinto. En la familia, si alguien te va a supervisar tu trabajo, te va a enseñar, te va a tratar de darte todo lo que uno tiene para poder levantarte, no para echarte. Es muy distinto cuando vemos corporación y cuando vemos familia. Y la iglesia es familia. La iglesia es familia. Cuando uno llega y tiene un lugar dentro de la iglesia, no es porque, pueden pasar un montón de cosas, ¿no? No es porque hice cosas raras para poder estar en un lugar, sino es porque Dios me puso en ese lugar. Es porque Dios me dio las facultades, porque Dios me dio, no las facultades, sino los dones. Y ojo, Dios te dio los dones, pero uno lo desarrolló. Porque Dios también te puede dar el don, pero uno quedarse quieto, ¿no? Como la parábola de los talentos. Cuando vemos la parábola de los talentos, el que tenía un talento, ¿qué hizo? Pero tenía uno, pero lo guardó. Bien, ¿y cómo le fue a ese? Le fue mal. Pero el que tenía 5, le fue bien. Bien, el que tenía 10, ¿cómo le fue? Mejor. Pero ¿qué hubiera pasado si el de 10 no lo hubiera invertido? Lo hubiera ido como al primero. Por eso es muy importante el don que Dios nos da y cómo uno lo desarrolla, cómo uno lo trabaja, cómo uno lo pone en funcionamiento. ¿Bien? En una familia, nosotros vamos a encontrar que existen normas. ¿Bien? Puede haber familias que haya alguna que se llame norma, pero por lo general, bien, ahí tenemos una familia en donde está norma. Está la norma vigente, dice. ¿Bien? Pero por lo general tenemos normas, ¿no? Primero, vivimos bajo todos viven bajo el mismo techo. No creo que algunos capaz que de vez en cuando lo manden a dormir en el patio, pero por lo general calculo que tengan. Yo siento un vecino que sabe dormir en el patio a veces cuando se porta mal. Sí, parece.
todos viven bajo el mismo techo, ¿no? ¿Qué más sucede? Se cuidan el uno al otro. ¿Bien? Yo cuando era chico me acuerdo, en la primaria había uno que era de otro curso, era más grandote que yo. Y no sé por qué me buscaba. Y yo le conté a mi hermano que era más grande que yo. Como 4 años más grande que yo. Y automáticamente no hizo falta que le dijera que venga él. Le contó el problema nomás. Y él se encargó. ¿Ven? Entonces, ¿qué significó eso? Sí, vive. ¿Qué sucedió? Nos cuidamos. Nos cuidamos los unos a los otros. ¿Bien? Cuando uno está enfermo, ¿qué sucede? Y bueno, se le lleva la comida a la cama, se lo mima un poco. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos cuidamos. En la familia nos cuidamos. ¿Bien? ¿Qué pasa más? ¿Qué más sucede en una familia? Teóricamente, lo que tiene que suceder, pasar tiempo juntos. Pasar tiempo juntos. En una familia tienen que pasar tiempo juntos. Una familia de la fe no tiene que pasar tiempo juntos. Una familia de la fe, ¿es suficiente 1 hora a la semana? 2 horas a la semana es suficiente? No es suficiente. No hay relación. No hay relación. ¿Qué sucede también en una familia? ¿Se amonestan o no se amonestan en la familia? ¿Ven? ¿Se retan o no se retan en la familia? A veces se pueden hasta enojar también a veces. A veces pueden discutir, no ponerse de acuerdo. Pueden suceder muchas cosas. Bueno, todo eso también tiene que suceder en la familia de la fe. Porque es sano. Es sano. Eso es una familia. Y la familia de la fe tiene que funcionar igual que una familia común. Ahora, no me imagino una iglesia funcionando como familia y que no coman juntos. Es interesante. Porque es bíblico comer juntos. Si no, lean Judas. Habla de un ágape. Lean 1 Corintios 11. Habla de un ágape. ¿Cómo puede ser que seamos de una familia de la fe y nunca comamos una comida juntos? Una a la semana, aunque sea. ¿Ven qué interesante cuando empezamos a ver cómo es el funcionamiento de una iglesia? El funcionamiento de una iglesia, si lo queremos llevar a lo bíblico, hasta comida tiene que haber. ¿Ven? Porque ahí también se demuestra la parte relacional. ¿Dónde es el momento en donde más se puede relacionar uno con alguien? A través de la comida. ¿Ven? A través de la mesa. Hoy en día los negocios se cierran en cenas o en almuerzo. En mesas. Bien, entonces miren qué importante, qué papel fundamental juega el sentarse alrededor de una mesa, el participar de una comida, al margen de la cena del Señor, al margen de lo que vimos en la clase anterior, que era la cena del Señor. Qué importante es que todos los hermanos habiten en armonía, que habiten en un lugar en donde todos podamos compartir nuestras cosas, ¿no? En donde no haya diferencias. Bien, en una familia de la sangre, me imagino yo, uno de los hijos tiene un trabajo muy bueno y el otro tiene un trabajo no tan bueno. Y el que tiene el trabajo tan bueno dice, voy a comprar un asado. Al que no tenía dinero en ese momento, ¿ese no come? ¿O sí come también? Lava los platos. Lava los platos. También va a comer. ¿Por qué? Porque entre los hermanos, entre la familia, no nos estamos mirando eso. No nos estamos fijando eso. Entonces miren qué importante el tema esto del ágape en una familia de la fe. Porque cuando nosotros vemos el problema que había en 1 Corintios 10 y 11, el problema era que lo que exhortaba el apóstol Pablo era que los más ricos, bien, se habían separado. Bueno, nosotros que somos siempre lo que traemos para acá, y los pobres que no traían nada, lo dejaban sin comer.
Esa fue la exhortación. O sea, quiere decir que eso era lo que estaban haciendo mal. Quiere decir que toda la iglesia lo estaban haciendo bien, a que todos ponían lo que cada uno tenían y todos comían de igual manera. ¿Bien? El que trajo el pan duro con un poquito de no sé qué, porque todo está caro ahora, así que el pan duro solo, con el que trajo el asado, todo se divide para todos. ¿Ven? Qué lindo que es cuando vemos esa situación, porque ahí sí se puede estar demostrando también el amor, la fraternidad entre los hermanos, que es tan necesario en una iglesia si queremos funcionar como esa iglesia neotestamentaria. Vamos a leer Hechos 2:46. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es lo que hacían? Comían. Pareciera raro que en una iglesia coman. ¿Solamente para los aniversarios? No. Esto era cotidiano. Muy cotidiano. Muy cotidiano, ¿no? Se cumplía un poco, ¿no? Todo lo que estaba establecido en la palabra, ¿no? No me imagino ver cómo se puede cumplir Romanos 12. En Romanos 12:10, por ejemplo, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, ¿no? Prefiriéndose cada uno al otro. En el versículo 13 dice: compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Miren cuántas cosas se practicaba en la iglesia primitiva. Veamos el versículo 16, dice: unánimes entre vosotros. Romanos 12:16 ahora. Unánimes entre vosotros, no altivos, ¿ven?, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿no? Siempre poder escuchar, el no cerrarse, ¿ven?, el ser abierto en el sentido de poder recibir también del hermano, recibir de otro, no menospreciando lo que otro hermano pueda dar, ¿no? Y entre eso también, fíjense, la confraternización que había, ¿no? 1 Corintios 16:20. A veces a mí me juzgan por decir que los saludemos con ósculo santo, pero en 1 Corintios 16:20 dice la palabra: os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Miren, hasta un saludo. Hay iglesias que ni siquiera existe ese saludo. El poder saludarse, el poder estar cara a cara, el saber quién es miembro de mi familia. ¿Cómo puedo saber quién es miembro de mi familia si lo tengo a 100 metros? La nuca, ¿no? Tengo la nuca del otro a 100 metros. ¿Cómo voy a saber que ese es de mi familia? Al que es de mi familia, ¿cómo no lo voy a saludar? ¿Cómo no voy a conocer su vida? Y no su vida para hacer un chusmerío, ¿no? Por lo menos conocer quién sos, cómo es tu nombre, cómo pensás, cómo hablás. ¿Bien? Qué interesante, porque una familia a uno se interesa. Claro, todo tipo de reuniones es muy importante ese saludo, ¿no? Es lo primero que uno puede hacer es ese saludo, el ósculo santo, el saludo de darse un beso, ¿no? Miren, 2 Corintios 13:12, 2 Corintios 13:12 dice: saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿Ven? Saludaos los unos a los otros, en realidad es con beso santo. Así que tiene que ser medido el beso. Por ahí los solteros y las solteras tienen que tener cuidado en el beso, dice. Eso se saludan como los chinos, así, ¿no? Claro, ese es el ósculo santo. Veamos otros textos más. Miren, Gálatas 5:13. Vamos a leer algunos textos más y los voy a dejar libre hoy para que muchos quieren ver el partido.
Dice Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿no? Qué lindo poder servirse. A mí me encanta poder ver en esas reuniones cuando aún hasta los chiquitos, ¿no? De edades de 10, 11 años, están sirviendo también a los adultos, ¿no? O que un adulto sirva a otro. Ese servicio, eso muestra una gratitud de tu corazón. El estar permanentemente dispuesto a servir a otro, eso es morirse a sí mismo, ¿no? Eso es abnegarse para poder, prefiero yo no comer, pero primero que coman los otros, ¿bien? Primero le doy al otro, primero ayudo, primero sirvo, primero estoy en la necesidad del otro antes que mí. Obvio que vamos a comer, siempre se va a comer. Muy espiritual. Miren, hay algo que es importante para tenerlo en cuenta. Vamos a leer Hechos 2, habíamos leído el 46, pero vamos a leer el 44 también. Ellos tenían una costumbre que proviene de la costumbre de los esenios, que de hecho Jesucristo venía de la familia de los esenios. Los esenios eran, Juan el Bautista también venía de los esenios. Los esenios eran los que habían estado en la escuela de Qumran, ¿bien? Que estaban del otro lado del Jordán. Y esta costumbre de ellos era que nada era de uno, sino que todo era de todos. Interesante, ¿no? Cuando uno entiende estas cosas, se da cuenta por qué tenían todas las cosas en común, porque eso estaba arraigado en la cultura de los esenios. Entonces dice que todos los que habían, el 2.42 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces ahí uno puede entender cuando el apóstol Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Porque pareciera algo raro. ¿Cómo el apóstol Pablo es tan duro con decir que el que no trabaja, no coma? ¿Por qué? Porque estaban todos en igual de condiciones. Entonces no era justo que algunos fueran a trabajar para todos poner en un pozo común y de repente algunos no laburaban y estaban esperando que los sirvieran y vivían de arriba. Eso no sucedía en la iglesia. Y si se ve que ocasionalmente sucedía, el apóstol Pablo exhortaba, alentaba a que ese individuo que no laburaba, que no comiera directamente. ¿Bien? Ni siquiera lo expulsaban, sino que lo castigaban un poquito con no darle comida. ¿Bien? Entonces vemos que dice que todos los que habían creído estaban juntos. Es muy importante esto. Estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Y hablamos de tener en común todo. No solamente la parte espiritual, no, sino que aún la parte económica, aún el hecho de vivir en comunidades, ¿no? El hecho de haber vendido, dice que ellos vendían todas las cosas y nadie lo exigía, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque nadie le exigía hacer eso, sino que venía la gente y traía. Si alguno quiere sacarse esa duda, lo puede ver con Ananías y Zafira. Nadie le obligó a ellos a vender y ellos mintieron encima, ¿bien? Porque ellos se pudieron haber quedado con toda la heredad de lo que habían vendido. Sin embargo, por haber mentido, fueron fulminados por el Espíritu Santo, murieron automáticamente. ¿Bien? Entonces ahí vemos que en ningún momento uno como pastor, uno como líder de la iglesia, nunca le puede exigir a las personas o poner un cuchillo en la panza para que la gente dé dinero. No, se tiene que enseñar. No estoy en contra de que la gente dé dinero, sí tienen que dar, pero hay que enseñar primeramente. Que entiendan cuál es el sentido de dar y no apretarlo por apretarlo, porque si no pueden ocurrir ese tipo de cosas que no de nada sirven, no van a ser ni bendecidos, ni ellos ni la iglesia, ¿no? Y si leemos el 46 dice que perseveraban, lo habíamos leído antes, pero dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían con alegría y sencillez de corazón.
Entonces podemos ver, por último, busquen Hechos 4:32. Podemos ver cómo era ese funcionamiento que tenían, un funcionamiento general, le estoy hablando ya hoy. Hoy le estoy hablando ya de un funcionamiento mucho más general de cómo se trataban, cómo era la parte relacional de esa familia de Dios. En Hechos 4:32 dice, y la multitud, ¿ven? No era uno. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Qué impresionante esto, ¿no? Un corazón y un alma. O sea, quiere decir que todos tenían el mismo corazón. La unidad que existía en esa familia, en esa iglesia, era muy fuerte. Porque dice que todos los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Miren qué lindo es poder llegar a tener ese corazón, a poder tener ese ser unos, así como Jesucristo decía, yo soy uno en el Padre, y algunos confunden y toman que Jesucristo es Dios, y bueno, y hacen una mezcla terrible, cuando Dios es Dios, ¿no? Y Jesucristo es su Hijo. Entonces, ¿cómo podemos decir que todo el pueblo puede ser uno? Lograron el propósito eterno de Dios. Lograron formar a Cristo en un grupo de personas, teniendo un mismo espíritu, teniendo un mismo pensamiento, teniendo una misma ideología. Y eso es lo que tiene que formarse en una familia. En una familia todos tienen que tirar para el mismo lado. Todos van para el mismo lado. Todos se relacionan entre sí. Pero ninguno piensa en contra o en hacer mal a otro o por el bien propio de uno. Porque a veces yo no quiero hacerle mal a alguien, pero en mi egoísmo de pensar el bien por mí, termino dañando a otro. Sin querer queriendo, diría el chavo, ¿no? Pero uno lo hace, lo termina haciendo. Y termina afectando ¿a quién? Al cuerpo. A toda la iglesia. Ahora, cuando nosotros tenemos ese corazón de estar siempre pensando en el otro, ese egoísmo lo quitamos de nosotros y es muy difícil que podamos herir o lastimar a alguien en el cuerpo o al cuerpo si tenemos un corazón siempre apuntado al hermano, a la hermana y no a uno mismo. Es el pensamiento de familia. El pensamiento de familia es, dejo todo por mi familia. Yo dejo todo por mi hijo, dejo todo por mi mujer. ¿Bien? Menos la llave del auto, mi hijo no. Pero dejo todo por mi hijo y dejo todo por mi mujer. ¿Bien? Al igual que ellos, calculo que lo hacen por mí. Así también tiene que ser en la familia de Dios, ¿no? Cada uno deja todo por el hermano. ¿Amén? Sí.